La Tierra de Oz. El mundo imaginado más allá del horizonte, entre la cartografía simbólica, la literatura y la conciencia. La llamada Tierra de Oz no pertenece al conjunto de continentes históricos, ni a las hipótesis geográficas clásicas como la Terra Australis Incógnita, la Atlántida o Lemuria, pero sí ocupa un lugar muy particular dentro de la tradición de los mundos más allá, aquellos territorios que no se descubren por navegación ni por excavación, sino por la imaginación, el símbolo y la narrativa. Cuando se la sitúa más allá de las columnas de Hércules, no se hace en un sentido geográfico literal, sino simbólico, como el espacio que comienza cuando termina el mundo conocido y se abre el reino de lo extraordinario. La Tierra de Oz surge oficialmente en 1900, cuando el escritor estadounidense L. Frank Baum publica El maravilloso Mago de Oz. Este es el primer momento histórico verificable en el que Oz aparece como un mundo estructurado, con geografía interna, pueblos, leyes, gobernantes y una lógica propia. A diferencia de la Atlántida, transmitida como memoria antigua, o de Lemuria, propuesta como hipótesis científica, Oz nace deliberadamente como obra literaria, aunque su profundidad simbólica la llevó rápidamente a ser interpretada como algo más que un simple cuento infantil. Baum describe Oz como una tierra separada del mundo humano, accesible solo mediante eventos extraordinarios, como el famoso tornado que transporta a Dorothy. Este recurso narrativo no es casual. Desde la antigüedad, los mundos situados más allá de los límites conocidos siempre se alcanzan mediante rupturas de la realidad ordinaria. En este sentido, Oz sigue la misma lógica arquetípica que los continentes míticos antiguos, aunque sin reclamar historicidad. No existe un descubridor de Oz en el sentido clásico. No fue encontrada por exploradores ni deducida por filósofos. Fue creada conscientemente, pero una vez creada, comenzó a comportarse como otros mundos míticos. Adquirió mapas, historia, razas, conflictos, regiones diferenciadas, el país de los Munchkins, los Winkies, los Quadlings y los Gillikins, y un centro simbólico, la ciudad Esmeralda. Baum incluso elaboró mapas detallados, lo que reforzó la sensación de que Oz era un territorio completo y coherente, similar a cómo los antiguos cartógrafos dibujaban tierras desconocidas antes de confirmarlas. En cuanto a si la Tierra de Oz fue descubierta de la misma forma que otros continentes, la respuesta es no en el plano físico, pero sí en el plano interno y simbólico. La Antártida fue intuida y luego vista. La Atlántida fue transmitida como recuerdo. Lemuria fue inferida por la razón científica. Oz, en cambio, fue revelada por la imaginación, que es otra forma de conocimiento humano. No intenta explicar la geología ni el origen de la humanidad, sino el viaje interior, la transformación personal y la ilusión del poder externo. Información adicional clave es que, con el paso del tiempo, Oz comenzó a ser interpretada por corrientes filosóficas, psicológicas y esotéricas como una metáfora profunda. El camino de baldosas amarillas se asocia con el sendero de autoconocimiento. El mago representa la falsa autoridad. Y los compañeros de Dorothy simbolizan aspectos fragmentados del ser humano. Desde esta perspectiva, Oz no es un continente perdido en el océano, sino un territorio de la conciencia, al que se accede cuando se cruzan los límites de la percepción ordinaria, es decir, cuando se va más allá de las columnas de Hércules interiores. A diferencia de Asgard, que pertenece a una cosmovisión religiosa, Oz no pretende ser sagrada ni divina. Su poder reside precisamente en su ambigüedad. Es un mundo fantástico que refleja verdades humanas profundas sin afirmarse como historia real. Esto la distingue también de la Atlántida y Lemuria, que muchos intentaron localizar físicamente. Oz nunca necesitó ser encontrada en un mapa del mundo, porque su función no era ampliar la geografía externa, sino revelar la interna. En síntesis, la Tierra de Oz comenzó a mencionarse formalmente en 1900, fue creada, no descubierta, por L. Frank Baum, y no se relaciona con los demás continentes por exploración ni deducción científica, sino por arquetipo. Como otros mundos situados más allá, Oz representa el punto donde termina el conocimiento convencional y comienza el territorio de la imaginación consciente. No es una tierra que se alcance navegando, sino cruzando el umbral entre lo que creemos que es real y lo que, aunque no sea físico, sigue teniendo un impacto profundo y duradero en la experiencia humana. Oz como frontera interior. Cuando el mundo no se expande en el mapa, sino en la conciencia.
La Tierra de Oz, al ser contemplada en conjunto con el texto, se revela como una culminación distinta pero coherente de la larga tradición humana de imaginar mundos más allá del horizonte. Si las columnas de Hércules marcaron durante siglos el límite físico del mundo conocido, Oz representa con claridad el momento en que ese límite deja de ser geográfico y se vuelve psicológico y simbólico. No surge para ocupar un lugar en la Tierra, sino para señalar que, aun cuando el planeta ha sido cartografiado casi por completo, la experiencia humana sigue teniendo territorios inexplorados. El primer párrafo nos conduce a comprender que Oz pertenece a la misma familia simbólica que la Atlántida, Lemuria o la Terra Australis incógnita, pero sin reclamar una raíz histórica ni científica. Su ubicación más allá de las columnas de Hércules no apunta a un océano específico, sino al instante en que el ser humano se atreve a cruzar el umbral de lo ordinario. Oz ocupa el espacio que antiguamente fue llenado por islas legendarias y continentes perdidos, pero lo hace de manera consciente, aceptando su naturaleza imaginada y, precisamente por eso, alcanzando una verdad más directa. No todo lo real necesita manifestarse como materia. El surgimiento de Oz en 1900 marca un punto de inflexión en la historia de los mundos míticos. A diferencia de relatos transmitidos como memorias antiguas o deducciones filosóficas, Oz nace en una época moderna, cuando la ciencia y la razón parecían haber desplazado al mito. Sin embargo, su rápida consolidación como un mundo completo demuestra que la necesidad de imaginar otros territorios no desapareció con el progreso, simplemente cambió de forma. Baum no creó Oz como una evasión ingenua, sino como un escenario donde podían representarse tensiones humanas profundas. El poder, la identidad, el miedo, la ilusión y la autonomía interior. El acceso a Oz mediante un tornado no es un detalle anecdótico, sino una clave esencial. Los mundos que existen más allá de los límites conocidos nunca se alcanzan caminando de forma lineal. Siempre requieren una ruptura, una crisis, un tránsito inesperado. Así como los antiguos héroes cruzaban mares imposibles o descendían al inframundo, Dorothy llega a Oz a través de una experiencia que desordena completamente su realidad previa. Esto sugiere que Oz no se encuentra en otro lugar, sino en otro estado de percepción, accesible solo cuando la estructura habitual del mundo se desarma. La ausencia de un descubridor refuerza aún más la singularidad de Oz. No hubo expediciones ni revelaciones heredadas de civilizaciones antiguas. Hubo creación consciente. Sin embargo, una vez creada, Oz adquirió las mismas cualidades que los continentes míticos más antiguos. Coherencia interna, diversidad cultural, geografía definida y una historia propia. Los mapas de Oz cumplen la misma función que los mapas medievales de tierras desconocidas. No prueban existencia física, pero otorgan estabilidad simbólica. Señalan que ese mundo, aunque imaginado, puede ser habitado por la mente. La comparación con otros continentes profundiza la comprensión de su función. Mientras la Antártida fue intuida por la razón, la Atlántida recordada como advertencia moral y Lemuria reconstruida como origen espiritual, Oz emerge como una enseñanza sobre el viaje interior del individuo. No intenta explicar el pasado remoto de la humanidad ni los equilibrios del planeta, sino la travesía personal hacia la integración. Cada figura del relato encarna una dimensión humana fragmentada que busca completarse, y cada región de Oz representa un estado psicológico más que un territorio físico. La lectura simbólica de Oz revela por qué este mundo ha perdurado más allá de su contexto literario. El camino de baldosas amarillas no conduce a un poder externo real, sino al reconocimiento de que aquello que se busca ya estaba presente desde el inicio. El mago, despojado de su apariencia imponente, muestra que muchas autoridades no son más que construcciones sostenidas por el miedo y la creencia. En este sentido, Oz se convierte en una cartografía de la conciencia, tan precisa en su función como cualquier mapa geográfico lo fue para los navegantes antiguos. La diferencia con mundos como Asgard, la Atlántida o Lemuria es decisiva. Oz no reclama veneración ni verdad histórica, no exige ser creída como hecho. Su fuerza reside en su honestidad simbólica. Al no pretender ser real en el plano físico, logra ser profundamente real en el plano humano. No necesita excavaciones ni pruebas porque su impacto se mide en transformación interior, no en hallazgos materiales. La conclusión es clara y profunda. La Tierra de Oz representa la etapa más consciente del impulso humano por ir más allá del horizonte.
Cuando ya no quedan continentes por descubrir en los mapas, el viaje continúa hacia adentro. Oz es el recordatorio de que el más allá no siempre está en otro lugar, sino en otra forma de mirar. Así como las antiguas columnas de Hércules cayeron ante la expansión del mundo físico, las columnas internas caen cuando la imaginación se reconoce como una forma legítima de conocimiento. Oz no amplía la Tierra, pero amplía al ser humano, y en ese sentido, sigue siendo uno de los mundos más verdaderos jamás concebidos.